Buenos días a todos. Mi nombre es Eneco Aguirre, soy el director de la plataforma Osoigo, también miembro del equipo de Osoigo Next. Como algunos ya sabéis, bueno, la semana pasada empezamos entrevistando a gente que para nosotros son referentes, ¿no?, en temas de participación ciudadana, que tienen muchas cosas que contar y nosotros aprender. Empezamos con Álvaro Herrero, una persona, bueno, un referente, ¿no?, en temas de participación ciudadana en Buenos Aires y en Argentina, y hoy tenemos la gran suerte de tener con nosotros a Ismael Peña López, el director general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales, ¿no?, en la Generalitat de Cataluña. Así que, buen día, Ismael. Buen día. Muchas gracias nuevamente por aceptar y hacernos este hueco, ¿no?, en estos Otra vez. tiempos tan difíciles de agendar y tirar adelante. Entonces, tiramos adelante con la entrevista. Muy bien. Es muy simple. Te vamos a lanzar tres preguntas sobre participación. Entonces, a ver qué podemos aprender de ti. Muy bien. Y como son tres preguntas, también iré al grano. Entonces, la primera pregunta es algo que, bueno, se habla muchas veces, ¿no?, que es que los procesos participativos que se realizan desde las administraciones muchas veces de cara al ciudadano, están son encorsetados o, bueno, que son bastante rígidos muchas veces. Y una lectura de las conclusiones que se hace es que siempre es la baja participación, ¿no?, en indicadores, ratios pues, bajos en participación en comparación con bueno, gente que podía haber participado en ese proceso. Entonces, la primera pregunta va en esa línea. ¿Cómo puede animar o qué pistas puede dar Ismael a esa gente que trabaja desde distintas administraciones? Pueden ser en ayuntamientos muy pequeñitos o todo tipo de administraciones, en intentar mejorar esos ratios y que la participación sea más activa por parte de la ciudadanía. Bien. Yo creo que hay tres observaciones a hacer y van a ir de menos a más. Para mí la importante es la última, pero también va a ser la más abstracta la última, así que empezaré por lo más práctico. La primera es que, aunque creamos que la participación es baja con un 10% a veces pues de la población en un proceso participativo, en realidad no es bajo. Es decir, sí sería bajo para unas elecciones legislativas. Tener un Congreso apoyado por un 10% de los ciudadanos tendría una legitimidad más que dudosa. Pero pensemos que los procesos participativos o deliberativos, por tanto, no de democracia directa ni representativa, sino donde lo que tú primas es escuchar voces y tener un mapa mucho mejor del diagnóstico de la situación, del problema, de las necesidades, como de lo que después puede ser las opciones o las prioridades que tiene la gente, un 10% puede ser mucho. Es decir, seguramente hay un cambio de cultura que tenemos que hacer en temas de procesos deliberativos, y es que prima más la calidad que la cantidad. Sé que suena tópico y a justificación, no, es calidad, 10%, aunque sea parezca poco, pero es así. Lo importante es que si en ese 10% están representadas todas las voces, eso es lo importante, no que hayan participado 80%. Distinto es, insisto, que sea una democracia representativa o, sobre todo, una democracia directa donde eso va a ser un referendo, donde vamos a tomar una decisión directamente los ciudadanos. Pero un proceso deliberativo, un 10%, ojalá fuese un 40%, después vamos a ello. Pero creo que tenemos que empezar a aprender a utilizar métricas distintas para los procesos deliberativos. El problema es que seguramente no las tenemos. No sabemos todavía si 10% es mucho o poco. Yo digo que está bien por lo que pasa en otros países del mundo, donde con un 15% se da que es un exitazo y un 5%, bueno, pues puede ser normal. Pero la primera reflexión es esta, ojo con medir con criterios de otros procesos participativos, digamos, o procesos democráticos, las mismas herramientas. La segunda cuestión, y esta ya sí que es más aplicada, es cosas que puede hacer la administración. Y, por supuesto, hay dos temas que son súper importantes. Uno es que lo que preguntemos sea relevante, pero relevante para el ciudadano, no para el político. A veces sacamos a participar cosas que sabemos que el político se va a poder lucir, pero al ciudadano le da igual esa pregunta porque no le soluciona nada a sus problemas de día a día, ¿no? Entonces, yo creo que esa agenda pública que esté bien definida, y el proceso participativo empieza ahí, en definir la agenda del proceso participativo, quién es el grupo motor,
qué preguntas se va a hacer, si al diseñar el proceso van a estar ya implicados, si no todos los actores, como mínimo, una parte muy plural de los actores, de forma que no solo la pregunta, sino cómo se formula esa pregunta, o si queremos, además del tema, cómo se formula la pregunta sobre el tema, sea ya muy participada. Entonces, digamos, de esa segunda parte es muy importante que lo que preguntamos sea relevante. Oiga, si me está pidiendo si pintar el ayuntamiento de rosa o de verde, pues participarán pocos, lógico, porque mi problema es que atropellan a los niños al salir de cole. Y lo que yo quiero es hablar de los caminos escolares, de la seguridad, en la movilidad sostenible y muchas cosas más, ¿no? Segunda parte en esta sección es el compromiso político. Es decir, si voy a invertir tiempo como ciudadano en participar, ese tiempo pagará la pena. Eso no quiere decir que me hagan caso en todo, ni mucho menos, pero como mínimo que me sienta escuchado y si mi opción o mis propuestas son descartadas, que sepa por qué. Y no solo que lo sepa, sino que lo comprenda. Puedo no compartirlo, pero como mínimo estar bien informado, cuáles son las prioridades, también delimitar el objeto del debate que tenemos para que yo no me lleve a una desilusión porque generan las expectativas que no se gestionaron bien al principio, ¿no? Entonces, que el tema sea relevante y después que haya un compromiso político con ese tema, insisto, aunque se diga que no o que sería un sí parcial, es muy importante. Y la experiencia, o sea, esto no es una opinión, lo que sabemos de la experiencia de los muchos municipios que hacen procesos participativos al año en España o en Cataluña, lo avalan muchísimo. Cuando el proceso se ha hecho participado desde el diseño y ha habido un compromiso político al final, la gente repite y repite el consistorio y repite el ciudadano. Cuando se ha hecho de cara a la galería para hacer un participation washing, si queremos, y después pues se ha abandonado la parte de retorno, de compromiso, etcétera, eso lo quema todo. Quema al técnico del ayuntamiento, quema al concejal que no ha sabido por qué ha hecho aquello y por qué se ha partido la cara y se ha expuesto públicamente y, por supuesto, quema al ciudadano. Y una última cuestión, que para mí es la más importante, pero también pide más recorrido, es saber valorar lo que pasa fuera de las instituciones. Al fin y al cabo, eso de venid y contádnoslo, desde la administración es muy fácil, porque tú te sientas en el despacho y ya vendrá el ciudadano. Pero el ciudadano ya hace muchas cosas fuera, incluso algunas cosas fuera de radar y cada vez más y mejor, porque las tecnologías, o tecnologías me refiero no solamente a tecnología digital, sino a metodologías, a procedimientos, plantillas, formación, autoformación. Todo eso ya no es monopolio o cada vez es menos monopolio de la administración. Con lo cual, la gente está organizándose muy bien y está tanto deliberando como tomando decisiones muchas veces. Y el APA, yo creo que es el ejemplo paradigmático. O no puede gustarle más o menos lo que hace el APA, pero el cómo es un buen ejemplo de cómo puede empoderarse la ciudadanía fuera del ámbito institucional. Entonces, yo creo que un gran reto que tiene la administración es estar donde está la gente, comprender los nuevos registros, comprender las nuevas herramientas, los nuevos espacios, los nuevos actores e intentar anclarse ahí. Ejemplo de esto que parece muy teórico. El Cuéntalo o el Me Too es un nuevo espacio con nuevos actores, con nuevos instrumentos. Y en cambio el Me Too formalmente no existe, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Es un hashtag? ¿Hay alguien que represente al Cuéntalo o al Me Too? No hay nadie, ¿no? Pero cuando millones de mujeres te están contando una cosa, hay que ser muy zaporro para no darse cuenta de qué está pasando y de que ese es un tema de agenda pública, que se están haciendo propuestas muy serias de tanto de atajar la cuestión, de sensibilizar, etcétera, ¿no? ¿Eso es participación? Pues con los cánones que teníamos hace 15 años, no. Pero con los cánones de hoy, a mí me parece ponerse muy estricto en decir que el Me Too, el Cuéntalo, no es participación. Por tanto, midamos la participación con las métricas que requiere. Dos, que la administración asuma responsabilidades y detecte los temas que son relevantes de verdad. Y tres, los nuevos espacios, actores e instrumentos donde está desplegándose todo un nuevo mundo de participación y compromiso ciudadano y de momento vuela bajo radar y las instituciones no nos damos cuenta. Vale, fenomenal. En la primera respuesta ya me respondes lo que me ibas a responder en la segunda pregunta, pero aún así quiero escucharte. Has hablado de relevancia y compromiso político, entonces yo creo que son dos puntos a tener en cuenta. Lo que te quería preguntar, Ismael, es
la primera parte igual sí que era como una parte más profesional, ¿no? En qué debería hacer la administración, pero también me gustaría conocer en Ismael como ciudadano, ¿no? Con la chaqueta y las zapatillas el fin de semana, cuando va a participar en un proceso participativo, ¿qué le llama la atención? ¿Qué le gusta? ¿No? Entiendo que están la parte de relevancia y compromiso político, pero ¿qué otros aspectos valoras a la hora de decir en este proceso participativo si está dirigido a la ciudadanía? Yo creo que una cosa, ahora no sé qué zapatillas llevo, porque lo que diré se puede interpretar de las dos formas, ¿eh? Pero creo que es fácil detectar cuando hay recursos detrás. Es decir, cuando yo decía compromiso, no solamente el compromiso político, digamos, el capital político que uno se juega, pues eso, jugándose a que las cosas salgan, entre comillas, mal o al revés de lo que uno quería, sino que es todo el tipo de compromiso institucional. Es decir, que haya recursos quiere decir que haya tiempo para informar, deliberar, intercambiar opiniones, escuchar, decidir. Si a mí me convocan de hoy para mañana a lo que decíamos, a un tema de movilidad urbana en horario de entrada y salida de las escuelas y se va a decidir este fin de semana y el lunes hay una decisión, mi intuición me dice que no quieren escucharme, que quieren, quieren contarme cómo Ismael ha dado apoyo hasta a esta moción o a esta cuestión, ¿no? En absoluto. Un tema de movilidad no lo voy a cuantificar en meses, no sé si son 10 meses o son 10 años, pero por supuesto no es un fin de semana. El segundo es tiempo también del personal interno, o sea, tiempo para prepararlo. Yo me doy cuenta cuando, como ciudadano, evidentemente tengo, existen las dos gafas o las dos zapatillas, ¿no? Pero como ciudadano medio tiempo es el que me está hablando a mí, ha preparado la documentación, ha preparado la metodología, ha intentado preparar todo lo que arropa la comunicación, el convocar, etcétera, o si el pobre técnico del ayuntamiento lo ha hecho a horas libres mientras también hacía 10 procesos más, ¿no? Yo creo que ahí uno se da mucha cuenta de no solamente de si aquello va a ir bien o mal, sino si ha habido un compromiso político detrás. Y después dinero. De nuevo, creo que lo digo de las dos partes, ¿no? Pero uno se da cuenta de cuando va a hacer una línea de metro, se ponen los millones que hace falta, y eso es una política pública o de servicio público, y te das cuenta de que con aquellos pocos millones esa línea de metro no va a llegar, o sí que va a llegar, y lo mismo con participación. Uno se da cuenta de si hay técnicos o empresas que van a echar una mano al ayuntamiento, de si hay dinero para editar información, de si hay dinero para alquilar locales que sean además accesibles, tanto para discapacidades como temas cognitivos. Entonces, eso va sumando. Si ves si hay tiempo, si la gente está formada, si hay un procedimiento que tiene sentido tanto en la extensión como en la metodología que se va a utilizar, si hay los recursos para asegurarse de que todos los actores están. Yo creo que eso es una cosa que se percibe clarísimamente. Desde el ayuntamiento se percibe claro, muy claro, porque es el que lo decide, pero yo creo que desde fuera se ve muy claro. Entonces, además de lo que decía antes, de los temas que sean relevantes, el compromiso político, ver que realmente se invierte en ello. Igual que cuando tú ves una escuela que se cae a trozos, te das cuenta de que no se ha invertido en educación, o cuando ves que hay una ratio de 70 alumnos por aula, pues no se ha invertido en educación, estamos en el 4% del PIB, pues lo mismo con participación. Yo creo que eso es muy transparente y más allá de que los frikis de la participación nos demos cuenta de eso, una cosa que tiene ahora, bueno, esas nuevas redes ciudadanas que decía antes es que si a lo mejor yo soy desconocedor de cómo funciona la participación, a algún compañero que sí que es más friki que yo me lo va a contar. Con lo cual aquello de, bueno, lo vamos a hacer de cualquier forma y nadie se va a dar cuenta, eso ya no es verdad. Si es un tema de movilidad, habrá un urbanista que me va a contar por qué aquello es una porquería. Si es un tema de educación, habrá alguien de educación o de psicopedagogía que me va a decir por qué aquello es una porquería. Y seguro que en participación habrá alguien de políticas públicas, de sociología, de antropología que me dirá, Ismael, esto que te están proponiendo no vale la pena. Si tú no te has dado cuenta, ya te lo digo yo. Y una última pregunta que es recurrente también este año, ¿no? El año 2020, en todos los sectores han cambiado, en nuestra vida ha cambiado. Entonces, te quería preguntar sobre estos 8 meses de, digamos, de pandemia. ¿Qué reflexiones ha hecho Ismael y qué cambios él ve en el horizonte en los procesos participativos de toda la vida, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha cambiado la pandemia? Pues yo creo que la pandemia ha confirmado una sospecha que yo creo que los que estamos un poco más metidos en el mundillo
hacía tiempo que la teníamos tras la oreja, pero creo que se confirma mucho y que son dos sospechas. Una, que no podemos hacer cosas para frikis, porque para frikis quiere decir gente interesada en política, gente que sea más o menos conocedora en tecnología y gente que le interesa participar, que son como tres cosas distintas, ¿no? El empoderamiento ciudadano y además del tema en concreto. Lo que hemos visto en el impacto diferencial de la crisis es que los que estamos, como decía Jarabe de Palo, en la cara buena de la vida, nos va a ir mejor porque tenemos las herramientas para que nos vaya mejor y además tenemos las herramientas para influir en la toma de decisiones para que las decisiones que se tomen sean a favor nuestro. Y los que están en la cara oculta de la vida o la cara mala de la vida, pues van a tener cada vez más difícil articular redes de autoapoyo, de trabajo, de socialización, de lo que sea. Van a tener cada vez más difícil comprender lo que está pasando en el mundo porque tienen peor información, tienen peor nivel educativo para comprenderlo, no tienen esas redes de apoyo que les ayuden a acompañarlos en los procesos, tienen peor tecnología tanto en casa como en su red cercana. Entonces, la primera clarísima es esa. Si vamos a diseñar procesos participativos para unos frikis, una, nos vamos a quedar solos o dos, peor, nos vamos a quedar acompañados con los que ya somos, con lo cual vamos a agrandar esa brecha y el proceso participativo va a ser regresivo o va a ser mucho peor la solución que vamos a dar a lo mejor con una administración que generalmente es más garante y más neutral, que no si traemos solo a unos colectivos a participarse y a agrandar esa brecha porque ellos han podido participar entre ellos y están encantados de conocerse. La segunda cuestión, que va bastante ligada a esto, es que, de nuevo, mejor dicho, lo que entonces se pone más en tela de juicio es la idea de proceso participativo tradicional como lo conocíamos, que es como empezabas tú la pregunta, ¿no? Yo creo que eso hace 15 años era lo que había que hacer, diseñar unos estándares muy pilotados por la administración porque no había nada, porque era un erial y todavía hoy el marco legislativo y normativo que tenemos penaliza muchísimo la participación, ¿no? Entonces había que hacer un esfuerzo desde dentro para decir, venga, vamos a abrirnos y aunque sea con un protocolo de toda la vida súper burocratizado, etcétera, vamos a hacerlo. Eso que todavía no lo hemos consolidado ya está en crisis y lo que toca ahora es hacer esos ecosistemas de participación y perdonad el palabra, pero es como se conceptualiza en el mundo de la tecnología o de la innovación social o de otros aspectos, ¿no? Ese comprender que hay ya cada vez más actores distintos fuera de las instituciones, que hay nuevos instrumentos alucinantes, que no son solamente tecnológicos, insisto, que son metodológicos, formativos, etcétera, que son distintas capas que se van sumando y convergen y que se hablan entre ellas y que hay esos nuevos instrumentos, espacios, y lo que tiene que hacer la administración, ahí sí tiene un gran poder y una gran responsabilidad, es devolver soberanía, compartir o romper ese monopolio de la toma de decisiones públicas y de esas infraestructuras de toma de decisiones públicas. Perdona que hablo con las palabras, pero es para hablar de partidos, sindicatos, parlamentos, plenos, regidorías, distritos, de ese monopolio que tenemos de la toma de decisiones públicas, romperlo y articular una red o nutrir ese ecosistema. Cuando digo esto a los compañeros de administración dicen, pero eso es perder el poder. Y digo, no, porque al final quien articula la red, articula el código, articula el canal, promueve un registro u otro, facilita que unos nodos se hablen más entre ellos que otros. O sea, articular una red es distinto a una jerarquía, pero quien se pone las pilas para articularla es en el fondo quien conforma cómo hablar esa red. Y se puede hablar en negativo si se quiere. Si no lo hace la administración, lo va a hacer las grandes multinacionales que deciden con sus códigos, con sus plataformas privadas, con sus contenidos privados, con su software privado, cómo se van a tomar las decisiones públicas hoy. Entonces, las decisiones de compra de hoy, las decisiones de consumo cultural de hoy, las decisiones de aprendizaje de hoy o de cuestiones afectivas ahora mismo están canalizadas en plataformas privadas que determinan cómo tenemos relaciones afectivas, de aprendizaje, de trabajo. Ostras, y son redes, son plataformas. Mi opinión es que tenemos que desde la administración, al menos en lo que sean decisiones colectivas, generar esas plataformas, generar esos espacios. Sé que me he ido muy arriba, muy arriba, muy arriba,
pero el discurso que tenemos o la reflexión que tenemos ahí en el macro es esta. Y luego lo podemos bajar de nuevo, ¿eh? Es decir, ostras, vamos a poner de valor los espacios informales, vamos a dar voz a los actores informales que están silenciados porque no están institucionalizados, a esos corrillos de padres y madres que se dan en la salida de la escuela, que hablan sobre esa movilidad urbana. Vamos a aprovechar esos corrillos en lugar de decirles vente a un proceso participativo a las 10 de la noche un viernes. No hay ningún padre y sobre todo ninguna madre, porque ahí tenemos otras brechas también, que va a hacer eso a las 10 de la noche, estar en un proceso participativo. Y en cambio eso ya sucede en los WhatsApp de las escuelas, en la puerta del cole. Es muy difícil para una administración hacer este cambio de chip e irse a la puerta del cole e irse a los WhatsApps. Pero yo creo que es el reto y es donde tenemos que ir porque si no agrandamos la brecha que se está generando ahora mismo con esas grandes divisorias de conocimiento, de capacidad, de tecnología. Has utilizado la palabra de bajar, entonces yo también quiero bajar al día a día, ¿no? Y preguntarte ya para terminar, creo que también sé la respuesta, pero en qué estáis trabajando en estos momentos, cuál es el gran reto que tenéis. Pues el gran reto es que la gente deje de participar y que la administración deje de ver a la ciudadanía como alguien a la que se puede activar como un resorte para que participe y ya está. Lo que nosotros queremos no es que la gente participe, sino que hay un cambio de cultura brutal en la administración, que sea una transformación, no una evolución, donde se vea al ciudadano, iba a decir como un cómplice, pero como un compañero, como un socio, como alguien con el que tienes una interlocución continua. Y digo interlocución porque a veces es escucharle y a veces es hablarle y a veces es debatir y a veces es mil cosas, ¿no? Por eso ir abandonando la palabra participar porque es algo como muy dirigido y muy coyuntural, muy temporal, y hablar de interlocución constante. Entonces, tener una caja de herramientas enorme y cuando uno dice, tengo un problema de movilidad, de salud, de educación, de justicia, bueno, a ver, visto más o menos cómo es el problema y para detectar el problema ya tengo otras herramientas también mucho más abiertas, ver en ese momento si es mejor una asamblea ciudadana, si es mejor un mini public, si es mejor un proceso al uso para hacer un plan director, si es mejor pues, hacer un referendo o unos presupuestos participativos. Es decir, que la forma de tomar decisiones públicas que tenemos ahora, que está muy parametrizada por las escuelas de administración pública, añadir esa caja de herramientas donde el ciudadano y esos espacios informales y formales también, los sindicatos, los partidos políticos, o sea, no se trata de tirar a la basura lo que teníamos, sino de abrir todos los nuevos espacios para ver cómo se incorpora. Cuestiones concretas que tenemos. Una, ese destruir el monopolio. Teníamos que sacarlo este diciembre, con el virus nos vamos a retrasar un poco, pero hay un gran portal sectorial, digo sectorial porque no sé cómo llamarle, donde vamos a intentar crear comunidades de práctica, de aprendizaje, abrir contenidos de formación, autoformación, de guías, de protocolos, de procedimientos, también tecnología, para todo el mundo que se dedica a la participación, desde un alcalde o un regidor en una concejalía hasta un voluntario, un hacker o un activista de una asociación de vecinos. Que todos los que nos dedicamos un poco a esto, algunos cobrando, otros poniendo tiempo y dinero de su bolsillo, nos encontremos, intentemos esas herramientas hacerlas entre todos, de forma que se las puedo utilizar desde la Generalitat de Cataluña hasta una asociación de vecinos o un club de fútbol. Ahí hay una idea, o si queréis, una agenda subvertida y metida, que es, ostras, en la medida que esto sea hegemónico, esta forma de trabajar, en todas las instituciones, no solamente en la administración pública, sino también en un club privado, va a ser mucho más fácil participar y mucho más difícil hacer marcha atrás. Entonces, ese es el primer gran proyecto que llamamos Portal, pero en realidad es un gran proyecto de, insisto, de comunidades de práctica, aprendizaje, etcétera, y ceder tecnología gratuitamente para hacer articular ese ecosistema, ¿no? Otra segunda cuestión que también la teníamos que sacar en febrero en la prueba piloto, pero de nuevo el virus nos ha tirado para atrás y a ver si el año que viene podemos, es que en lugar de crear espacios ad hoc de participación, a intentar capilarizar la participación en los espacios que ya existen. Es decir, cuando uno se encuentra mal, va a su centro de atención primaria, de allí le dicen, hombre, estás peor de lo que creías, vete al hospital comarcal, y ahí dice, mira, es mejor te vas al hospital general de tu local, donde te van a tratar de una cosa súper rara y súper chunga. A nivel de participación no tenemos eso. Tenemos algunos grandes hubs, algunos grandes labs en las grandes ciudades, en las capitales, a veces de
de provincia y a veces ni siquiera eso, tenemos uno o dos por comunidad autónoma fuerte y no tenemos nada más. Lo que estamos trabajando con los compañeros de cultura, el tema de bibliotecas, con los compañeros de tecnología, en tema de telecentros los compañeros de acción social con centros cívicos, es articular más o menos en unos 1.500 equipamientos que ya existen, añadirles una capa de participación, de calidad democrática y de innovación social, con la idea de que sí haya una oficina técnica que genere recursos, a veces servicios, a veces procedimientos, a veces formación, pero que en lugar de crear pequeños labs en los pequeños pueblos, que eso es una inversión espectacular, y la sostenibilidad no solamente económica, sino social de esos centros, a veces está en entredicho, es hacer al revés. ¿Dónde vaya la gente? Pues al centro cívico, al centro de ancianos. Pues vamos a llevar allí un equipo de gente que a lo mejor ya está, es capacitar a los que ya gestionan esos espacios para que cuando haya un proceso participativo en el municipio, hablen con el ayuntamiento, con esa comunidad, para llevarlo también desde allí. Para cuando haya un zumbado que tiene una idea muy interesante, tengamos esas parabólicas ya puestas para recogerlo, hacer un procedimiento de innovación social basado en retos que luego se pueda escalar, etcétera, ¿no? Entonces, la idea no es tanto crear 1.500 labs, sino añadir esa capa de innovación democrática a esos 1.500 espacios que tenemos como bibliotecas, etcétera, etcétera. En el fondo es una necesidad que ellos ya habían detectado, tanto bibliotecas, telecentros, centros cívicos, de cómo ponían al ciudadano en el centro, ¿no? Y ahí hemos encontrado, pues, también un palabra, la sinergia, pero ha sido así, de decir, hombre, si vosotros nos ayudáis dando metodología, nosotros ponemos la misión y la comunidad que ya existe. Yo creo que esos son los dos grandes ámbitos en los que trabajamos, y una cuestión que es más instrumental, pero que nos funciona muy bien, es la gobernanza de todo esto. En lugar de ser Ismael el que dice hágase, y como tenemos un decreto que dice hágase, pues lo podemos hacer, estamos trabajando desde la Generalitat con diputaciones y asociaciones y consorcios municipales para que lo que hagamos lo hagamos todo juntos. Decidimos todos juntos cuál es la mejor metodología, la mejor formación, y entonces cada vela aguanta su palo, o cada palo aguanta su vela, perdón. En temas de formación, la Escuela de Administración Pública es la que lo lidera. En temas a lo mejor de tecnología, pues es más la Generalitat. En temas de acompañamiento son más las diputaciones, los consorcios. Nos repartimos la faena, nos repartimos los roles y intentamos hacer también ese ecosistema predicando con el ejemplo, no solamente que lo hagan los demás, sino en casa que lo hagamos así. La verdad es que llevamos trabajando así en transparencia y datos abiertos pues unos 5 años, más, un poco más, y en participación pues unos 2 años y medio así como más en serio. La verdad es que este modelo ha sido el que nos ha permitido entrar en la Open Government Partnership de subnacionales este año, y la verdad es que estamos muy contentos, nos felicitamos mutuamente por los logros, nos criticamos mutuamente por las cosas que no vemos bien, y la verdad es que estamos, insisto, muy satisfechos de poder trabajar como mínimo en participación en un oasis donde, digamos, partidos políticos al margen, conseguimos en el 90% estar de acuerdo en todo, ¿no? Yo creo que eso para mí es un gran logro y una cosa que vamos a reforzar muchísimo, pues sine die. Vale, Ismael, seguiría haciéndote preguntas, pero vamos a cerrar por hoy Muy y bien. decirte muchas gracias A nuevamente vosotras. por hacernos este hueco y mucha suerte con todo. Muchas gracias. Hasta luego.